¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros en este cuarto episodio, cuarta sesión de esta segunda temporada de CELíder, que la titulamos 33 años puliendo liderazgos. Y tengo el gusto de contar con nosotros con dos personajes que son consejeros de los grupos de CELíder, Juan Carlos Murillo, fundador del grupo de CELíder en Guanajuato, y José Manuel Salazar, que es también fundador del grupo de Ensenada, de CELíder Ensenada, que ya tiene muchos años. Ahorita vamos a tener oportunidad de platicar y pues conocer un poquito de sus historias que le dan fuerza a este grupo. Y también pues nos da mucho gusto, allá empiezan a sumarse en la plataforma, dos de los 15 grupos de CELíder que están comprometidos con este modelo de desarrollo de liderazgo en México. Y me refiero al grupo de CELíder Ensenada, que está liderado por Alexis Lizárraga, y el grupo de CELíder en San Cristóbal de las Casas, que está liderado por Carla Carcino, que también tendremos oportunidad de platicar con ellos y que nos platiquen un poquito de su staff y de lo que pues estos miembros del staff han estado contribuyendo, sobre todo en estos últimos años. Esta sesión la diseñamos para que fuera una sesión que fuera algo así como un resumen de las dos sesiones anteriores. Haciendo un resumencito muy rápido, en las dos sesiones anteriores tuvimos la oportunidad de conocer a Armando Regil, que es el presidente fundador de CELíder en Querétaro, un chavo profesionista, súper inquieto, altamente participativo en la comunidad, y estuvimos platicando sobre pues este tema tan relevante que tiene que ver con el propósito de vida. Un chavo que ya tiene más de 10 años de experiencia profesional en su narrativa de ese compromiso que hace él con la vida y consigo mismo y con la comunidad, pues claramente nos deja ese testimonio claro de la importancia de identificar ese propósito de vida. Y luego en la sesión pasada tuvimos la oportunidad de platicar con Gaby Gavica, que también participó en CELíder hace ya más de 17 años. Ella es productora de cine y el tema que abordamos fue la importancia de tener un plan de vida que pueda ser esa guía para llevarte a conseguir ese proyecto de vida, de propósito de tu vida, y que puedas ir corrigiendo en el camino. Y ella lo hizo de una narrativa muy interesante, como hace las películas, desde tener la idea de la película y luego construir cómo llegar a esa película a la etapa final, que es cuando la presentan en los foros pues específicos de cine. Ella ganó la serial de cine internacional en Guadalajara en el 2019. Es un gran reconocimiento para el cine mexicano, con una película que hizo que se llama Marioneta, que ha tenido un éxito muy, muy importante en el cine mexicano. Ahí ustedes tendrán oportunidad de verla y juzgarla. Y entonces en esta sesión dijimos, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso, pero con otra óptica. Y la óptica es no vista desde personajes que pasaron por CELíder, que es el hilo conductor de esta serie. Por eso es 33 años puliendo liderazgos. Sino más bien verla con la óptica de nuestros amigos consejeros, de nuestros amigos que con la visión de una comunidad arropan a CELíder con esa intencionalidad de pensar en la juventud y generar una plataforma que verdaderamente ayude a desarrollar estos liderazgos que tanta falta hacen en nuestro país. Y sobre todo en este entorno tan complicado que hoy estamos viviendo. Un entorno complicado donde nos damos cuenta
de esta globalización que vivimos, que la queramos o no, la quiera criticar quien la quiera criticar, como ustedes saben, el presidente López Obrador pues critica este tema de la globalización y culpa muchos de los temas de la globalización a los problemas que estamos viviendo, cuando es un tema que llegó para quedarse. Esta globalización que es parte de lo que le pudiéramos nosotros llamar la universalización. El mundo, este universo, es una sola entidad que tiene muchos pedacitos y que de esa capacidad para coordinar esa acción universal, pues nos dará la capacidad de vivir pues entornos con mejores posibilidades para todos. Pero cada quien haciendo su pedacito, su esfuerzo, su dedicación, precisamente para este desarrollo. Yo recuerdo a un escritor mexicano muy conocido, bueno, a lo mejor muy conocido para nosotros los ya de edad, pero si ustedes lo documentan, es Carlos Fuentes. Carlos Fuentes escribía en un tema que me tocó compartir con él en un foro, que la globalización es ese fenómeno capaz de generar dos mundos en el mismo mundo. Y él hablaba de esa globalización que tiene los grandes edificios, grandes avenidas y los caminos sin pavimentar, por mencionar un ejemplo. Esos dos extremos de una realidad que vivimos prácticamente en todo el universo, pero del ser humano está en la capacidad de acercar esos dos mundos. Que esa globalización o esa universalización sea capaz de derramarse en los demás. Y si tomamos ese tema de la globalización, y en el caso de México, y lo pudiéramos nosotros situar allá en 1980 y tantos, con Carlos Salinas de Gortari, y lo remontamos a lo de ahorita, veríamos esa gran capacidad de promover un desarrollo real en las comunidades. Claro, con sus defectos y sus cosas por seguir arreglando, pero no como para regresar otra vez 30 años atrás y volver a empezar. Gracias a eso, pues tenemos mejores universidades, tenemos mejores oportunidades de trabajo, tenemos mayores accesos a tecnología, mejores accesos a bienes como pueden ser carros, casas, gracias a Infonavit, etcétera. Todo lo que ustedes realmente pudieran comparar lo que tenemos ahora con lo que tendríamos a principios de 1980. Eso es producto de la globalización. Y para iniciar este tema, me gustaría compartir primero con ustedes un mensaje que hace algunos años tuve la oportunidad de pedirle al presidente Felipe Calderón que compartiera con CELíder, que tiene que ver precisamente con estos temas. El poder tener esa visión clara de esa globalización que estamos enfrentando, pero buscando el sentido de la vida de nosotros como seres humanos para poder contribuir en este modelo de transformación. Vamos a escuchar este mensaje, es muy breve, y luego ya tendremos oportunidad de entrar en la conversación con Juan Carlos y con José Manuel. Adelante, Anet. Gracias, presidente. Al contrario, Javier, muchísimas gracias a ustedes. Platicaba hoy precisamente de lo que son los retos de la globalización, de lo que la globalización implica. Y la globalización es un fenómeno que ha diluido las distancias físicas de las naciones y los seres humanos y que ha producido a la vez la universalización de varias cosas. La globalización del comercio, la globalización del talento y también la revolución de las comunicaciones. En la globalización del comercio tenemos una gran oportunidad de construir el desarrollo con crecimiento económico y empleo que necesitamos si es que sabemos aprovechar la globalización del talento, que solo se puede hacer si invertimos fuertemente en capital humano. Es que encuentres el sentido de tu vida. Más allá de la tarea, la profesión de ser médico o maestro o dentista, la tarea más importante es ser humano.
Y para que podamos ser verdaderamente una fuerza transformadora en la sociedad, necesitamos que cada quien encuentre el sentido de su vida, que responda a una pregunta básica que debe hacerse con toda seriedad cualquier ser humano, que es: ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? ¿Para qué esta existencia mía en un mundo como el que me tocó vivir, en un México como el que tocó vivir? Y encontrando ese sentido de la vida, encontrando esa respuesta medular, vas a encontrar la energía transformadora que primero te pueda llenar de satisfacción, te pueda llevar al final, al fin de todo hombre, que es encontrar la felicidad, y a la vez te pueda ser un instrumento de transformación para que la globalización y esta realidad que nos ha tocado vivir, en lugar de arrollarnos, en lugar de destrozarnos, pueda ser un proceso de construcción de bien público, de superación humana, de combate a la pobreza, de freno al cambio climático, de democratización de la vida institucional, de muchas cosas que México y el mundo necesitan, pero que no se podrán hacer si no hay líderes, si no hay mexicanas y mexicanos comprometidos y conscientes con un acto de tu vida. Y cuando lo encuentres, cuando sepas para qué estás aquí, abrázalo con fuerza, lucha por ello, y entonces tendrás no solo el sentido de tu vida, sino también te convertirás en esa fuerza transformadora que tanto necesita el país. Está dicho. El reto está en nuestras manos. Gracias, gracias. Al contrario, gracias. Bueno, con esta introducción que gratamente nos hace el presidente Felipe Calderón, pues me gustaría a lo mejor iniciar preguntándole a Juan Carlos y luego a José Manuel. Esta globalización a la que hace mención el presidente, ¿cómo los marcó a ustedes? ¿Cómo vivieron esa globalización en estos, pues que serán 2 décadas, 3 décadas atrás, que fue parte de ese desarrollo profesional de ustedes, que hoy nos pudieran poner en la tesitura de decir, ¿qué hacemos con la globalización que nuestros jóvenes de ese líder van a estar viendo hacia adelante? Construyendo un poquito en la narrativa de su experiencia, de su vida. Juan Carlos, si quieres, iniciamos contigo. Sí, Javier, muchas gracias. Buenas tardes a todos y un gusto poder compartir con ustedes esta conversación, esta charla. Para mí hay una frase que dice mucho de lo que para mí significa globalización, y es pensar globalmente y actuar localmente. Y en alguna forma yo decidí hasta cierto punto salir al mundo en busca de oportunidades. La vida me ha llevado por una ruta en la que he tenido la oportunidad de conocer y de involucrarme con organizaciones internacionales, en Naciones Unidas, en la OSD, en diversos gobiernos, con diversas agencias. Y en el caso particular, mi decisión de vincularme con un grupo de consultoría internacional, que es el mejor ejemplo de la definición de globalización, ¿no? O sea, imagínense un australiano que funda una firma de consultoría en Inglaterra, la sede está en Oxford y su esposa vive en Hawái. Entonces, esa globalización que permite hoy en día traspasar las barreras del tiempo y del espacio, y que realmente nos permite concebir que los factores de producción, no importa en dónde se generen, finalmente formamos parte de una pequeña aldea. Y entonces en ese complejo escenario, en esa dinámica para muchos caótica, para otros que representa una gran oportunidad, como lo mencionaba el presidente Calderón, tienen que encontrar un sentido a su vida, ¿no? Y entonces yo decidí pensar globalmente y actuar localmente. Entonces fue cuando fundamos Academus, en un pequeño pueblo donde yo nací, de no más de 700 habitantes, y era un centro para la promoción del conocimiento
en donde pudiera traer a los máximos representantes de desarrollos que tenían que ver con el crecimiento de la persona, de los grupos, de la familia, de la sociedad, y que lo pudiéramos aterrizar, no importaba dónde estaban desarrollando esos estudios, esas investigaciones, en iniciativas locales. Fue así como establecimos el centro de liderazgo en este pequeño pueblo, en un casco de hacienda, y entonces para mí ha sido una combinación extraordinaria. Poder pensar globalmente, poder estar relacionado con el mundo, poder conectarte con personas de cualquier parte del mundo. En el equipo de la firma que yo represento, pues son cerca de 220 consultores de más de 39 países. Entonces, pues es una riqueza extraordinaria. Por eso, el mejor ejemplo de la globalización lo vivo en la parte profesional con la firma. El mejor ejemplo de lo que se puede hacer cuando te conectas con un sueño, que cuando lo identificas, como mencionaba el expresidente Calderón, abrázalo con fuerza y comprométete, del poder transformador, del propósito, que quizás en un comentario posterior tendré oportunidad de abundar de en qué momento me di cuenta de la trascendencia y la importancia del propósito. Muy bien, Juan Carlos. En el caso tuyo, José Manuel. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Referente a la globalización, ¿cómo la viví? Pues para mí, en este momento, haciendo como un análisis de qué es lo que ha sucedido, pues con toda la parte de la tecnología, con toda la parte de cómo nos hemos transformado a final de cuentas. Se transformó el mundo, sin embargo, nos transformamos nosotros. Para muchos de los que nos están escuchando, que son adolescentes, pues lo que vivimos nosotros es algo que inimaginable para ellos y que muy probablemente en 20 años nuevas generaciones también estarán pensando de lo que actualmente estamos viviendo, como estamos nosotros cambiando. Para mí, la parte de la globalización, todo lo que es, a lo mejor yo lo puedo, ahorita en este momento lo relaciono con la adolescencia, la parte del internet, el descubrir que pues estábamos encontrando nuevas formas de comunicarnos, por ejemplo, la llegada del celular, la llegada del internet, lo difícil que era muchas veces conectarse, que incluso con una llamada que entraba y se perdía todo lo que ya habías ganado, ¿no? Desde la parte de estar en tu computadora hasta, para mí, siento que algo que me marcó fue la llegada de ser líder, que fue aproximadamente a los 17 años, 16, 17 años, en el que me di cuenta que había un mundo mucho, mucho más y que podía ser parte de eso. Para mí, el ver participado en el seminario se me hacía a mí tan extraordinario pensar que había tantos jóvenes haciendo algo de manera gratuita y que estaban donando su tiempo para que, en mi caso, pudiera pues abrir mucho más mi panorama. Eso para mí fue algo que me marcó y sobre todo saber que tenía la oportunidad de crecer en este contexto, ¿no? De poder hacer y de que había una organización que pues estaba aceptando voluntarios. Pienso que esa parte es bien, bien importante porque ser líder nos enseña en ese sentido. Primeramente es un aprendizaje y es un acto de generosidad y de propósito que todos los que están aquí, los que ahorita están escuchándonos, pues están donando su tiempo, están haciendo algo para los demás, que dentro de eso hay aprendizaje, hay experiencias, hay grandes amistades, hay un ambiente propositivo. Sin embargo, hay una misión muy, muy, muy importante. Y de la otra parte, el recibir tanto y poderte dar cuenta que no solamente soy yo, es mi familia, es mi contexto, sino que hay mucho más. Esa parte es muy enriquecedora. Y hablando de esos años, hablando de acerca del 99-2000, pues esta parte que la globalización estaba pues en su auge, en donde estábamos descubriendo muchísimas cosas, el descubrir que esta organización también
nos transformaba y nos daba la posibilidad de también crecer a final de cuentas. Como bien comentaba Juan Carlos, pensar en lo local e ir creciendo, ¿no? Y esa fue para mí un parteaguas fundamental. Gracias, Juan Manuel. Uno de los temas que empata muy bien con lo que dice el presidente es cuando hablamos de la importancia de esta globalización del talento. Y es ahí donde yo siento que ese líder pues tiene una contribución verdaderamente relevante en la formación de los chavos. Porque todo lo que es la formación académica en las diferentes escuelas, universidades a donde van nuestros chavos, una cosa que está comprobada es que como las medicinas, lo que aprendieron va a tener una caducidad en 5 años. La tecnología y las herramientas incluidas, la tecnología electrónica con la que hoy ejecutamos, en 5 años va a ser obsoleta. Probablemente este elemento que ahorita estamos utilizando, que antes no era tan popular, el Zoom, hoy fue como un gran descubrimiento para la mayoría de nosotros. Pero yo les puedo apostar que dentro de 5 años esto va a revolucionar de una manera importantísima para mejorar, por supuesto. Bueno, dado que eso tiene esa obsolescencia, ¿qué es lo que produce ese líder en cuanto a globalización del talento? Pues el talento relacionado con las habilidades del ser humano que se aprenden haciéndolas. El liderazgo se aprende haciéndolo, no yendo a un curso ni aprendiéndose un libro y un texto. Aprendes a resolver problemas, a trabajar en equipo, a ser creativo, a ser innovador, a ser asertivo, a equivocarte y levantarte, a hacer un plan. Todo eso es lo que tratamos de poner nosotros en la plataforma de ese líder. Entonces, dicho esto, a lo mejor me gustaría que ustedes a lo mejor pudieran compartir en su experiencia qué fue lo que ese líder aportó desde su óptica como consejeros o padres de familia y que veían esos grupos actuando. ¿Cuál fue la aportación de ese talento que comprometió a la comunidad para hacer ese compromiso con su comunidad? Hablar, por ejemplo, en el caso aquí específico de Ensenada, pues ya van para 22 años ininterrumpidos. No nada más con un seminario al año, con seminarios múltiples a mitad de camino y acción social, etcétera. Y en el caso de San Cristóbal, que es uno de los más jóvenes, pues ya está cumpliendo 7 años este año. A pesar de que ser una comunidad muy chiquita comparada con la gran cantidad de las ciudades, ¿no? Lo mismo en el caso de León. Es una comunidad pequeña, apenas va a cumplir su 5º año, es el Benjamín de todos los grupos de ese líder. Pero me gustaría que ustedes pudieran compartir qué es lo que sienten que ese líder ha compartido en la comunidad y al mismo tiempo, qué riquezas se han llevado los chavos de ese líder de la comunidad donde han participado, donde podamos tratar de medir si la ganancia es de los dos lados. Juan Carlos. Sí, gracias, Javier. Para mí ha sido una sorpresa el apreciar el impacto que tiene ese líder. No sé si por el impulso que se ve que traen a nivel nacional, por los seminarios nacionales que se realizan año con año y que es como una inyección de entusiasmo y de energía para los que tienen la oportunidad de participar. Pero lo que me ha causado verdadera sorpresa es que es capaz de transformar a los jóvenes que participan en las actividades de una forma extraordinaria. Es decir, incluso, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, en realidad es poco lo que nos dejan como responsabilidad para el consejo.
O sea, es un grupo autosuficiente en donde yo he podido palpar el cambio y la transformación en personas cercanas con las que convivo cotidianamente, porque ahí participaron sobrinas y algunos otros amigos cercanos, y he visto la transformación que se genera incluso en su forma de ver la vida, en su forma de desarrollarse y en la confianza que adquieren para emprender otros proyectos. O sea, para mí realmente eso ha sido realmente una sorpresa muy grata que de una u otra forma pues me confirma que la decisión de arrancar Sé Líder en Guanajuato fue de las decisiones más acertadas que hemos tomado, porque en realidad parte de nuestro propósito es inspirar a los jóvenes a que sean capaces de concebir que son capaces de lograr cosas extraordinarias. Entonces, eso que yo he visto de la transformación en los que han participado en Sé Líder es la más fiel manifestación de lo que quisiéramos lograr. Ahora, desde la perspectiva de aportación de Sé Líder a la comunidad, pues la verdad es que hay tantas necesidades en nuestra sociedad que lo que nos hace falta son manos. Y en general, pues las actividades en las que se ha visto involucrado el grupo y en la misma línea, con esa decisión y esa autosuficiencia de buscar los medios, los mecanismos para estar trabajando en favor de la comunidad también es extraordinario, pero también tiene un impacto no solamente por lo que reciben, sino por lo que ven que se vive dentro de Sé Líder. Entonces, pues ha sido una simbiosis recíproca muy, muy interesante lo que hemos estado viendo en estos escasos 4 años, casi 5 de operación de Sé Líder en Guanajuato. Muchas gracias, Juan Carlos. José Manuel. Una de las preguntas que podría yo hacerles a las personas que nos están escuchando, a los que llevan a lo mejor mayor tiempo, es cuáles son los cambios que han visto en ellos. Sí, yo creo que esa sería una gran prueba. Y también algo que nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en el caso de Alexis, que también lleva mucho tiempo, él ha visto, por ejemplo, en el caso de Ensenada, el desarrollo de todos los jóvenes. Y eso es bien, bien, bien importante, y lo comenta Juan Carlos. Llegan los chicos de una manera, una forma de ser, y Sé Líder los despierta en el sentido que poco a poco ellos se van involucrando más en su comunidad. Ellos van también desarrollando mayores habilidades, como yo veo que en este caso Sé Líder es una escuela en donde tú puedes proponer, puedes experimentar, puedes fallar, y esa parte es la formativa. Claro, hay un seminario en el cual las personas, los jóvenes que asisten, pues reciben mucho valor por parte de los conferencistas, por parte de las actividades, porque cada una de las enseñanzas y de las dinámicas que tienen un propósito, un objetivo. Sin embargo, el aprendizaje como coordinación, el aprendizaje dentro de la organización, el estar ahí día a día, el saber que muchas veces se siente uno cansado, se siente agotado, que tiene 1000 cosas, y dentro de esas 1000 actividades que está Sé Líder, y que Sé Líder requiere de tu talento, requiere de tu capacidad. Esa es la parte que veo mayor valor, y que es donde los jóvenes crecen. Y dentro de ese crecimiento, obviamente, se cumple con un programa, y este programa, que tiene un propósito y que tiene diferentes actividades, es como entregan valor también a la comunidad. Y esa comunidad, a final de cuentas, se beneficia yendo, por ejemplo, en este caso con Alexis y con todo su equipo, que van a la playa, por ejemplo, a hacer limpieza, que, por ejemplo, a mí me tocó muchísimo tiempo estar yendo a los parques, en donde, por ejemplo, nos poníamos de acuerdo con el municipio, y el municipio nos donaba pues todo lo que era la pintura, todo el material, y nosotros estábamos restaurando parques, ¿no? Ese tipo de acciones en donde tú contribuyes y en donde dejas algo, pues creo que el valor es mutuo. Tanto el talento lo puedes invertir en tu comunidad,
tanto también la comunidad se apoya en ti y tú estás creciendo innegablemente. Gracias. Fíjate, ahorita decía el presidente Calderón que cuando uno encuentra ese sentido de la vida, que ahorita voy a regresar con esa pregunta específica para ustedes dos, dice, sucede una fuerza transformadora, la que surge. En foros anteriores, sin tener que ver con esta conversación que estamos haciendo ahorita, personajes que han pasado por CELíder hace muchos años nos dicen cómo CELíder tiene una magia y lo narran uno y otro y otro y otro de diferentes comunidades con esa palabra. Dice, no sé qué es, que cuando empieza el seminario no han pasado 3, 4, 5 horas de un seminario que va a durar 4 o 5 días y ya sucedió esa magia que los hace ser uno. Y dice, esa energía, los que han ido de oradores, te dice, se siente esa magia. Padres de familia que dicen lo que tú dijiste, Juan Manuel. Dice, yo te llevé a un hijo y me regresaste a otro 4 días después. ¿Por qué? ¿Qué magia tienen? Y me gustaría preguntarles si eso ustedes también lo perciben como lo han manejado. ¿Cuál sería esa magia que ustedes creen que sucede en estos seminarios y en esa juventud que prácticamente resuelve los problemas, como decía Juan Carlos, sin necesidad de un consejo? ¿Qué magia sucede que nosotros pudiéramos mañana capitalizar en nuestras vidas, independientemente de la edad que tengamos, y que nos pueda servir en nuestro quehacer diario? Bueno, puedo... Adelante, empieza ahora tú, Juan José Manuel. Ok, bueno, pienso que ahorita que comentabas esa parte de la magia y de que llegas, y a mí me remontaba al nuevamente, ¿no? Mi primer seminario, y tengo yo muy clara una imagen cuando se presenta el staff, cuando empieza pues, la canción del día de hoy, y que desde esta perspectiva, en donde uno siente pena, en donde uno pues no sabe también realmente de qué se trata. Recuerdo perfectamente que nuestra reacción es la parte de no exponernos, porque eso es lo que sucede. No queremos exponernos a bailar, a cantar, a todo lo que lleva. Sin embargo, esta magia que comentas, esto que hace CELíder, pienso que prácticamente es que pues, a final de cuentas somos nosotros. Exacto. Y eso es exactamente, o sea, nos quitamos, la primera reacción es de pena y a lo mejor un poco de resistencia de yo no voy a hacer eso, pero es tan fuerte el staff. Pienso que esa es la gran magia. Ellos proyectan esa luz y esa magia y esa parte en donde somos nosotros, somos libres, estamos aquí porque nos encanta, porque estamos disfrutando esto, y si tú estás aquí, puedes tener ese espacio donde seas tú mismo. Y es muy curioso porque al término de la segunda vez que repiten el día de hoy o la segunda vez que repiten cierta canción que tiene a lo mejor cada seminario, un baile, etc., ya todo el mundo empezamos a soltarnos. Y termina después, no sé, de la comida, todos ya estamos expresándonos y ese es el espacio en donde nos permiten primeramente, algo que es bien importante es que nos dan voz y voto. O sea, el seminario es para darnos la importancia que tenemos, bueno, en mi caso, en ese momento, ¿no? Como joven, de decir, tú que ahorita a lo mejor en otros aspectos tú no tienes voz, tú no tienes voto, a lo mejor tú no tienes ese poder. ¿Por qué? Por lo que estás viviendo, por tu misma edad, por ejemplo. Y llegas a este espacio en donde tú te puedes transformar y en donde también primeramente nos reconocemos de que sí, realmente sí tenemos voto y que sí tenemos algo que decir y que sí tenemos ese talento para hacer algo.
Y es gracias, pero es gracias a esa magia que proyecta todo un staff que está ahí. Y es tan fuerte. Si no fuera tan fuerte, yo lo veo en mis clases. Si el maestro no es fuerte, si el maestro no, a lo mejor no da claras ciertas instrucciones, pues no se va a notar esa diferencia, alumno-maestro. En este caso, el staff es tan fuerte lo que ellos proyectan que todos pues, terminamos ahí disfrutando y haciendo más, ¿no? Muy bien, muy bien. Juan Carlos. Sí, yo creo que la magia que se produce tiene que ver con un tema de la intención. Sí. Y la intención es como el preámbulo del propósito. Yo estoy seguro que no creo que tarde hasta las 4 o 5 horas. Yo estoy seguro que toda la gente que llega a los seminarios de Ser Líder, sin saber a dónde van, en muchos de los casos, y a veces porque los manda su papá o porque los invitó el amigo y llegan y no saben, incluso los papás hasta con desconfianza y los acompañan a ver a dónde están llevando a sus hijos, ¿no? Entonces, cuando empiezan a escuchar a los mismos chavos que están al frente de los capítulos y que están arrancando en la misma inauguración y están hablando de lo que es el líder y comparten un video, estoy seguro que desde los primeros minutos se aprecia claramente cuál es la intención. Y una intención que es limpia, que es pura, que está más conectada con un propósito común, con un propósito colectivo y lejos de intereses personales o de grupo, lo que hace es enganchar. Y creo que cuando eso se percibe, se empieza a generar un fenómeno que Joseph Jaworski explicó muy bien en su libro de sincronicidad. O sea, sincronicidad es la magia que se genera cuando estás conectado con una intención que es limpia, cuando estás conectado con una intención que es pura, y pareciera como que una mano misteriosa estuviera colocando las cosas en su lugar. Y te aseguro, Javier, a que todos los chavos sienten y experimentan esa energía que existe y que físicamente no la podemos identificar ni la puedes almacenar, pero se genera ese espíritu de amistad, de respeto, de compañerismo, y entonces la gente empieza a quitarse las máscaras y empieza a conectarse con lo que es auténticamente y se empieza a conectar y empieza a hablar con el corazón. O sea, eso es la manifestación más sutil del propósito y del liderazgo en los grupos. Y estoy seguro que ese es el principio de la transformación colectiva en los equipos, en las organizaciones y en la sociedad. Por eso, la importancia y la trascendencia del propósito. Fíjate que, bueno, me quedo así como resumen, que creo que es fuerte, con dos temas. Uno es el ser tú mismo, ¿sí? Y ese ser tú mismo, si va empatado con esa intención positiva que tú mencionas, Juan Carlos, pues ya está dada la magia. O sea, esos dos elementos es esa magia. Y no va a suceder en Ser Líder. Va a suceder en cualquier entorno de nuestra vida donde yo sea yo mismo con esa intención genuina y positiva por dar lo mejor de mí mismo y aportar en ese espacio. Y se puede dar en un equipo de fútbol, se puede dar en un grupo de música, se puede dar en la política, se puede dar en una empresa grande, mediana o chiquita. Y eso es, yo creo, lo que nos podríamos llevar nosotros como personas que estamos ávidos de ese desarrollo personal que me lleve a ser un mejor, pues yo diría, contribuidor
del desarrollo de una comunidad. Siendo tú mismo, con esa intención genuina. Y esas dos, pum, conectan y explotan y diseminan rayos de luz por todos lados que después la gente se gancha. Y ese es lo que nos podríamos llevar pues de ejemplo de esta expresión. Pero bueno, retomando el punto que hice un paréntesis, me gustaría que nos platicaras, Juan Carlos, ¿cómo encontraste tú el sentido de tu vida? ¿Qué momento? Porque decimos que eso, el sentido de la vida o el propósito de la vida, es algo que se encuentra. No es algo que yo me invento. Por mucho que lea, no me voy a poner a inventar lo que es ese propósito de mi vida. Es algo que si yo estoy atento a los mensajes que me manda la vida, eventualmente puedo encontrar y luego lo puedo ir arreglando y moldeando hasta que se conforma en ese sentido de mi vida que provoca, a final de cuentas, el legado de tu vida. Cuando yo sigo ese sentimiento, ese sentido de mi vida, proyectando ese propósito, al final de mi camino va a representar el legado. Ese legado que la gente va a poder distinguir y descubrir de las acciones que yo hice cuando estuve actuando en tal o cual circunstancia. Pero me gustaría que tú nos platicaras, en tu caso particular, ¿qué sucedió en tu vida? ¿Dónde fue donde hiciste ese descubrimiento y luego entonces el plan que hiciste para lo que hoy estás haciendo? Sí, Javier, como lo comentas, no es un solo evento, es una secuencia de eventos que la vida, o quien le quiera llamar Dios, la naturaleza, como cada quien guste, ¿no? Te va poniendo una serie de eventos para llevarte a encontrar ese propósito que le va a dar un sentido más trascendente a tu vida. Siempre he creído que cualquier persona podría vivir la vida sin haber encontrado el propósito. Pero no tengo ninguna duda de que una persona que es capaz de encontrar su propósito va a ser capaz de construir una visión más trascendente y va a encontrar las fuerzas para lograrlo. Así es. Esa es la diferencia, porque a veces dice, pues es que yo no necesito de un propósito y ve lo que he hecho, ¿no? Bueno, primero, si fueras capaz de encontrar tu propósito, podrías lograr muchísimo más, porque serías capaz de concebir una visión mucho más trascendente. Pero segundo, tendrías una mayor trascendencia y un mayor impacto en tu entorno, porque el propósito está mucho más conectado con dar que con recibir. Entonces, para mí, pues fue una serie de eventos, ¿no? Yo de lo que recuerdo, por ejemplo, que me marcó para fundar la Fundación Jalpa en el año 2000, que fue como la semilla que propició un cambio y una transformación en un pequeño pueblo de no más de 700 habitantes, que hoy somos uno de los 121 pueblos mágicos y con una trascendencia y una dinámica que no es ocasión, muy padre, ¿no? Entonces, en broma yo les digo a mis amigos que estoy siempre dando pinceladas de una obra maestra que es la construcción de un nuevo pueblo. O sea, con cada obra, con cada acción, es una pincelada del pueblo que quiero construir. O sea, ese es como... Entonces, para mí, yo nací en ese pueblo y un evento que sí me marcó, pero fuerte, es el hecho de que de 70 compañeros que salimos de sexto, 13 seguimos secundaria, 7 seguimos prepa y solamente un sacerdote y yo terminamos una carrera. Entonces la pregunta que yo siempre me hacía y me revelaba era ¿por qué? Ahora, eso no era exclusivo de un pueblo como Jalpa en Guanajuato, ¿no? Era la generalidad
que se presentaba en cualquier parte del país. Entonces, en realidad, para mí, ese fue como el momento donde dije, tenemos que hacer algo. Y fue en 1998, tengo la oportunidad de participar por primera ocasión en el programa de liderazgo con Brian Bacon, presidente fundador de la firma que yo represento. Y descubrí el propósito. O sea, descubrí que el propósito es lo más importante. En ese programa que para mí me marcó, 1998 fue el año que verdaderamente significó un cambio radical en mi forma de ver la vida. Al año y medio fundé la Fundación Jalpa. En ese momento ya estaba vinculado con el equipo para el año 2000, con el equipo del expresidente Fox y su equipo. Y bueno, pues en México, donde nos conocimos, y luego ya toda esa dinámica, pero sin embargo no perdí nunca el hilo conductor de lo que era importante para mí en mi vida. En el año 2010 inauguramos Academus, el Centro para el Desarrollo del Liderazgo. En el año 2012 se le da el nombramiento de pueblo mágico. En el año 2015 es cuando fundamos Sé Líder Guanajuato, 2015-16. Entonces ha sido esa secuencia de eventos, pero sí para mí el momento que me marcó fue el darme cuenta de que desafortunadamente las oportunidades no eran parejas para todos y que muchos batallaban muchísimo más por encontrar la forma de salir adelante que otros, y eso me parecía como una terrible injusticia, porque pues todos mis compañeros o se fueron de mojados a Estados Unidos, o están en la fábrica, o están aquí en la obra, ¿no? Entonces, eso de la falta de oportunidades para los jóvenes, y entonces el propósito tiene que ver con eso. Inspirar a los demás, especialmente a los jóvenes, para que sean capaces de concebir que pueden alcanzar cosas extraordinarias independientemente de sus propias circunstancias. Entonces, esa secuencia de eventos fue muy ilustrativo a lo largo de mi vida, Javier. Y es lo que de alguna manera me dio la línea de lo que yo quería construir, y que tiene que ver con esta transformación de un pueblo que tiene un impacto, que tenga un impacto regional y el día de mañana nacional. Pues qué padre, Juan Carlos. De hecho, yo soy testigo de eso. O sea, yo conocí Jalpa cuando yo creo que estabas dando los primeros brochazos de ese pueblo que querías construir. Y Sí. fue cuando conocí, pues, la hacienda, conocí a tus papás, pues todo ese entorno que se convirtió literalmente en algo mágico. Ir a visitarlo hoy, 10, 11 años después que la primera vez que lo conocí, pues es otro pueblo, vaya. Otra actitud inclusive de la gente, que es lo más importante. Y eso pues es gracias pues a esa visión y ese sentido de tu vida por lograr esa transformación en una comunidad que es palpable verdaderamente. Entonces yo te felicito y los invito a los chavos que nos están oyendo, cuando tengan oportunidad de hacer viajes con sus familias, vayan a conocer este pueblo de Jalpa de Cánovas. No se van a arrepentir. Se respira paz, se respira tranquilidad, una iglesia hermosísima que no se la van a encontrar pues ni en las grandes ciudades, literalmente así se los digo. Pero bueno, José Manuel, contigo, ¿cuál fue este camino de identificación del sentido de tu vida? Pues gran parte inició con Sé Líder, definitivamente. O sea, Sé Líder fue un parteaguas totalmente. Hablamos, pues, la parte primeramente del crecimiento, la parte de darme cuenta de que había mucho más del contexto en el que yo pues vivía, o el círculo en el que yo pues me manejaba, ¿no? Y por otra parte, el Sé Líder me dio la oportunidad también de descubrir que si yo tenía esa inquietud, y eso es como una recomendación que es bien importante,
inicias tú como todo proceso, ¿no? Yo creo que también en la parte profesional llegas a una empresa y vas aprendiendo y poco a poco vas teniendo pues ciertas, te vas involucrando más y esa parte de ser líder es muy abierto, ¿no? En donde tú puedes pues explorar muchas cosas y esa parte yo la viví y recuerdo que las propuestas, por ejemplo, de labor social, recuerdo que escribíamos Pensé Líder con Diana Frías, me acuerdo o sea, mandábamos nosotros nuestros artículos y nosotros nos sentíamos, pues, que estábamos haciendo algo más, ¿no? Y esa parte es bien importante porque independientemente de ser líder, hacen falta esos espacios en donde los jóvenes puedan proponer y se puedan dar cuenta que tienen ellos una gran capacidad de hacer, de crear. Y eso, pues primeramente pues lo experimenté en ser líder, posteriormente yo creo que ese líder me dejó la parte de descubrir el talento. O sea, la parte del talento es bien importante. Yo creo que es un ingrediente y es una fórmula para tu propósito y para tener tu misión muy clara, descubrir qué talentos tienes y la otra, saber quién eres. Esas dos son muy importantes. Después de ese líder me fui a vivir a Chile, posteriormente me fui a vivir a Puebla. Y ese cúmulo de experiencias, pues también fueron muy importantes en la parte del autoconocimiento, en la parte de también experimentar a nivel profesional qué es lo que uno quiere. Y esa pregunta es muy importante que también sean pacientes, porque muchas veces preguntarte cuál es tu misión es algo que se tiene que ir descubriendo conforme a tus experiencias, conforme a lo que vayas viviendo. En mi caso, me di cuenta que teniendo la parte del talento y teniendo la parte de saber quién eres, y si le sumas que eso que tú puedes hacer, lo puedes impactar positivamente en tu comunidad, en los demás, y que hacia eso le agregas un valor que es la parte de innovación y la parte de diferenciador, es como pienso que es la fórmula, para mí es como una fórmula perfecta. Yo me di cuenta que algo que yo tenía claro es que quería influir positivamente en los demás. Pues sí, esa es mi frase, influir positivamente en los demás. No cerrarlo porque considero que nosotros como seres humanos, o sea, podemos explorar muchísimas áreas y aspectos y que siempre hay algo más. Vas creciendo y hay algo más que puedes ir aprendiendo y hay algo más en lo que puedes ir haciendo, pero todo eso enfocado a influir positivamente en los demás. Así sea, por ejemplo, si estoy en un aula de clases, en universidad, por ejemplo, que ahorita estoy también dando un taller para niños y ahorita puedo estar haciendo un LSR y en eso estoy influyendo. Pero esa influencia que voy a tener tiene que ser positiva. Para mí es parte de mi propósito. Y que ya sea en lo más mínimo, a lo mejor dando un pequeño taller, dando una pequeña charla, compartiendo o haciendo algo mucho más grande o que requiera de más habilidades, pero siempre es influir positivamente en los demás. Y eso fue, no hay un evento, sin duda, obviamente Ser Líder fue un parteaguas, pero ha sido gracias a las experiencias de vida, ¿no? Pues qué padre, yo creo que pues esto va en esta línea de con lo que empezamos como material de inducción con la conversación con el presidente Calderón, donde prácticamente pues nos llevará a concluir con lo que concluía el presidente, que decía en un momento dado que lo importante sería, ¿dónde lo puse? El responder a la pregunta, ¿para qué estoy aquí? Y con estas testimoniales de Juan Carlos, de José Manuel, pues creo que cada uno de nosotros deberíamos de responder eso. ¿Para qué estoy aquí en este mundo, en este momento específico de mi vida? ¿A qué me está invitando la vida que yo me comprometa, no? Y eso es pues parte de lo que queremos transmitir. Me voy a permitir en este momento pedirles que se pongan en video, y a todos los que están ahorita en esta imagen, para iniciar una
una charla ya más abierta con todos los que nos acompañan y aprovechar pues para que los conozcan también Juan Carlos y José Manuel. Me gustaría a lo mejor, Alexis, tú habías mencionado que querías hacer una pregunta. Empezamos contigo, Alexis. Hola, bueno, mucho gusto. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, en mi ciudad yo soy coordinador de Ser Líder Ensenada y pues durante muchos años he estado pues en la organización y siempre con amigos, con los miembros del staff o con jóvenes en general, muchas veces se preguntan como el hecho de, ok, soy joven, ahorita pues hay mucha tecnología, hay mucha transformación y demás, ¿qué puedo hacer? Y muchos de ellos se frustran en el hecho de cómo pueden crecer o qué pudieran lograr en un mundo tan competitivo. Pero mi pregunta va para ambos. ¿Cómo creen que los jóvenes hoy en día se podrían motivar o qué impacto tienen en el mundo globalizado futuro? ¿Vas o voy? Adelante, el que quiera. Yo siempre he creído que la responsabilidad de la automotivación es una tarea personal que no se puede delegar. O sea, no esperemos que el entorno nos motive. No esperemos que sea nuestro papá o el maestro o los amigos los que nos den esa motivación. La motivación personal es una tarea personal que no se puede delegar en nadie más. Entonces, partiendo de eso, para mí es muy valioso lo que comentó José Manuel. Creo que la esencia está en que seas capaz de contestar esas dos preguntas. ¿Quién soy? ¿Y cuáles son las fortalezas que yo poseo? Porque eso de entrada te da un camino, te da en esa pregunta a lo mejor que pareciera trivial, pero que encierra pues una gran complejidad. Encontrar la respuesta de quién soy, vas a encontrar obligadamente con la expresión de tu vida con tu propósito. Y yo estoy totalmente convencido de que cuando eres capaz de encontrar ese propósito, vas a ser capaz de encontrar los medios y vas a encontrar la fortaleza interior para lograrlo. Entonces, para mí, creo que ese trabajo interior es algo que tenemos que hacer cotidianamente y es una tarea personal que debemos realizar. Muy bien. Bueno, a ver, nada más, Alexis, no sé si puedas poner en silencio tu micrófono, por favor. Gracias, es que por eso se escuchaba mucho eco. Creo, Alexis, que lo primero, algo que es bien importante que todos tengamos muy claro es que en este mundo ahorita, en el 2020, como en el 2000, o sea, siempre ha habido oportunidades y siempre ha habido talento y ha habido personas que se dedican o nos dedicamos a lo mismo. O sea, siempre vamos a estar en esta continua competencia sana, por así decirlo. Siempre todos queremos encontrar las mejores oportunidades y este mundo globalizado nos exige mayor preparación. O sea, eso es sin duda. O sea, uno sería prepárate para que encuentres las oportunidades que tú quieras, pero algo que también yo siempre invito es que independientemente del desarrollo, siempre tengas muy claro qué es lo que quieres ser, o sea, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te gusta. Y yo, esa parte, muchos no somos fieles a eso. O sea, por ejemplo, a mí me gusta ahorita la música, pero ahorita voy a estudiar negocios y me olvido de esa parte. Y esa parte es bien, bien importante porque esa parte nos complementa. Esa parte, como dice Juan Carlos, nos motiva. Y esa motivación crece, que es mucho lo que pasa aquí en Ser Líder.
que mientras tú estás en tu vida estudiantil y mientras estás con la parte de tu familia, sabes que está esto y que esto es bien importante. Entonces, mi invitación sería a que independientemente de los planes que tú tengas y de la preparación que tú tengas, siempre seas fiel a lo que tú eres y a lo que te gusta, porque eso te puede enriquecer. Y te voy a poner un ejemplo, que son de las cosas que he vivido. Yo siempre, si algo yo tenía muy claro desde que era niño, es que yo quería ser actor. Estamos hablando del 86, 89, 90. Siempre lo tuve muy claro. Pero pues aquí en Ensenada no había, o sea, no, ni siquiera pensar. Y siempre en mi caso, siempre yo me lamentaba. Yo veía esas proyecciones y yo me proyectaba y yo decía, es que yo me gustaría hacer eso. Y después de mi viaje a Chile, se acomodó lo que crecía a lo mejor en ese viaje y entré a estudiar de una manera con puro taller. No, yo ya había terminado mi carrera y yo estaba muy enfocado, pero yo dije, tengo las tardes libres, voy a aprender. Y obviamente hubo mucha cuestión de mi parte de que si era importante o por qué, si yo ya no estaba listo. Y una cosa me fue llevando y he estado estudiando 5 o 6 años, talleres, toda esa parte. Tú me puedes decir, ¿eres actor? Pues sí, posiblemente ahorita puedo estar en una obra de teatro, a lo mejor muy local, pero ahorita es algo que era parte de lo que soy. En un momento, Alexis, tuve esa a lo mejor encrucijada de decir, me dedico a la actuación o ya tengo una carrera. Pero mi carrera era muy importante, pero no me quedé con las ganas. Y eso me sumó mucho valor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, mientras yo sea fiel a lo que yo quiero, pues voy a ser más feliz y voy a proyectarlo. ¿Y qué sucede con esto? Que a final de cuentas, ahorita me dedico a la capacitación. Me dedico a la capacitación, capacito a empresas, capacito a emprendedores, pero dentro de mi capacitación, una de mi propuesta de valor es que utilizo la actuación, utilizo mi técnica actoral para capacitar. Y está bien padre porque es algo mío, es algo que yo invento, es algo que los pongo a una capacitación en trabajo en equipo y ellos toman pelucas y se vuelven personajes y la capacitación se divierten, aprenden y toda esa parte está muy interesante, pero es algo que yo no lo podría haber hecho si no hubiera sido fiel a lo que yo quería. A mí me costó mucho. ¿Por qué? Porque yo ya estaba, para empezar dije, esto no es para mí, nunca va a pasar. Ahorita yo me dedicaría a la actuación. No lo sé, por el momento yo estoy muy, muy, muy a gusto con lo que soy y con lo que tengo y con lo que he experimentado. Si llega algo, lo hago, un comercial, alguna obra, pero es esa parte de siempre ser fiel e ir descubriendo. Entonces, chicos, ustedes que van a estudiar, a lo mejor están estudiando una carrera, o a lo mejor ya terminaron y tienen algún asunto pendiente, háganlo, porque es parte de su propósito, es parte del talento que ustedes van a proyectar, y eso los va a hacer muy felices. Y esa parte de la felicidad tiene que ver también con buscar oportunidades. No sabes si esas cosas que tú estás haciendo te van a llevar a tener mejores oportunidades de vida, ya en un ámbito profesional. Qué padre. Listo. Qué padre testimonial, José Manuel. Muchas gracias. Alexis, platícanos brevemente qué está haciendo ahorita tu equipo. Felicidades a todos los líderes de tu staff que están ahorita aquí contigo. ¿Qué es lo que están haciendo para aprovechar pues esta pandemia? Bueno, nosotros este mes nos estamos preparando para lanzar en ya 9 días. Nuestro próximo proyecto es como un webinar en el que tendremos diversos temas, pero tratamos de hacer un enfoque en temas para todo público, no solamente en temas para jóvenes o solo temas para adultos, sino para ambos. Digamos, uno de ellos es acerca de la salud mental, muchas y demás. Y algo que va muy relacionado al tema de la globalización es que uno de nuestros pues, conferencias va a ser acerca de mitos y realidades acerca del COVID-19, que pues hay muchas personas que creen tal cosa, hay personas que piensan lo contrario y demás. Y lo que vamos a hacer es comunicarnos con alguien de España, con un ponente de España y con alguien local
y va a ser algo muy parecido a un panel para hablar pues acerca del tema, responder preguntas de la gente y demás. Excelente, qué padre iniciativa, Alexis. Pues ahí nos mandas la invitación para podernos ligar y estar pendientes del gran trabajo que hacen. Perfecto, gracias. Carla, tenías tú también una pregunta, Carla Cancino. Sí, bueno, antes que nada, hola a todos otra vez. Platicaron mucho sobre todas las metas, sobre el propósito de que tenemos, sobre la magia que tenemos o que tuvimos al estar en el seminario en el cual entramos. Sin embargo, creo que a veces todos, a pesar de que tengamos un propósito, de que tengamos las metas bien cimentadas de qué queremos en nuestra vida, tenemos esos momentos de fracaso, donde a pesar de que ahora cambian muchas las cosas con la globalización y todo, tenemos armas para buscar cosas, nadie nunca nos va a decir como tal cómo salir de un fracaso, ante que lo experimentemos. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes en qué momento de su carrera o en ser líder tuvieron ese colapso mental que dijeron ya no? ¿Y cómo salieron de eso? Buena pregunta, Carla. En mi caso, no fue a través de este líder. Y quizás en su momento esos problemas y esos obstáculos, como realmente nos consumen una buena parte de nuestra energía y suelen ser situaciones que nos confrontan con una realidad muy difícil, muy dura en muchas ocasiones, por supuesto que los vemos como grandes fracasos, ¿no? Conforme pasa el tiempo y yo puedo dar testimonio de situaciones complejas, muy, muy complicadas a muy temprana edad de mi vida, y con el paso del tiempo me doy cuenta de que no fueron fracasos, fueron aprendizajes. Hubo momentos en los que literalmente por la gravedad de las situaciones, para un chavo de 19 años, y ahora no es que en su momento yo lo haya magnificado. Si eso le pasara a alguna de mis hijas, por supuesto que sería terrible, ¿no? Porque sí, verdaderamente fueron situaciones muy, muy difíciles. Llegó el momento en donde yo me rebelaba y aquí en ese pequeño pueblito, una presa maravillosa, me iba a ver la puesta del sol y ahí 2 horas, 3 horas y me rebelaba y decía, ¿por qué me mandas esto a mí? Y la voz que yo escuchaba era, no te preocupes, esto es para que desarrolles las capacidades y la fortaleza interior para que seas capaz de enfrentar con éxito los retos para los que te tenemos destinado. Esa era la respuesta que yo encontraba y entonces para mí cambió completamente la perspectiva porque pude afrontarlos de una mejor manera sabiendo que simplemente era un entrenamiento para algo más grande, ¿no? Entonces, me parece, y sí entiendo, o sea, la verdad es que las circunstancias, las situaciones que enfrentamos como personas, y no estoy tan seguro de que hoy sean mucho más que las que enfrentamos nosotros. O sea, yo creo que no hay una vida perfecta, no hay un camino en el que solamente encontremos flores, siempre vamos a enfrentar situaciones complicadas, difíciles, pero lo más importante es que cada uno desarrolle la confianza personal para estar seguros de que ese reto lo pueden superar. En la medida en que eres capaz de superar ese reto, estarás fortaleciendo tu confianza personal, tu fortaleza interior para emprender proyectos de mayor envergadura. Y eso simplemente será una espiral de crecimiento. Eso es la vida. Entonces, me parece que los fracasos y las situaciones complicadas que enfrentamos, decía Ralph Waldo Emerson,
no hay ninguna situación, por desventajosa que sea, que vista desde la perspectiva correcta, no se convierta en una gran oportunidad. Entonces yo creo que es aprender a ver la perspectiva, en perspectiva, las situaciones, porque estaremos aprendiendo y desarrollando una capacidad interior muy importante. Gracias, Muy bien. Juan Carlos. Bueno, pues para empezar, algo que tenemos que tener muy claro es que el fracaso siempre va a estar. Pues esa parte no es algo, es algo que nos cuesta muchísimo. O bueno, te voy a hablar desde mi perspectiva, me cuesta muchísimo. Y es algo que siempre va a estar ahí y siempre va a ser, es parte del, pues del mismo equilibrio de la vida, ¿no? En donde ahorita, por ejemplo, tú puedes tener mayor reconocimiento por todo lo que estás haciendo en C-Leader y por otra parte en un área o algo no salieron las cosas como tú lo programaste y viene esa parte, ¿no? A lo mejor vamos a pensar que te rechazan en la universidad, que a lo mejor el proyecto que tú tenías, que lo lanzaste para algún concurso, no funcionó, que algo sucede en tu familia, pero siempre es algo que tenemos que, pues, que lidiar y aprender a hacerlo. Es muy difícil porque primeramente nos lamentamos muchísimo por el fracaso. O sea, nos lamentamos porque es algo que, pues, que no nos gusta que pase y porque no tenemos también, no lo vemos como un aprendizaje. Tal vez ahorita, como te lo estoy diciendo, es muy sencillo y cuando lo vivimos, pues se vuelve algo más difícil. Yo te voy a compartir brevemente algo que a mí me sucedió, que ahorita que hiciste la pregunta me vino muy a la mente. Pues yo crecí en una familia en donde la educación era súper importante, las calificaciones eran súper importantes y era un consecutivo. O sea, entras a kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y es con manteniendo un promedio y todo. Y cuando entro a una universidad privada, pues pasan muchísimas cosas a nivel familiar. Mis papás se separan un tiempo, económicamente también muy mal. Y esa parte a mí me cimbró porque realmente, y te digo, te lo comparto tal cual como fue, no es algo tan diferente a lo mejor que a lo que muchos jóvenes ahorita están viviendo. Eso lo puedo asegurar. Y esa parte a mí me cimbró porque yo en vez de estar preocupado por sacar buenas calificaciones, cada que llegaba la mensualidad o que era examen, era saber si iba a pasar y a una edad en donde muchas cosas no lo entiendes. Me salgo de la universidad y esa parte fue para mí muy importante, pues fue un parteaguas y realmente fue una situación muy fuerte para mí. Un fracaso, por así decirlo, porque aunque a lo mejor yo podría entender que no formaba parte o que no dependía de mí, pero era como todo lo que la estructura que yo tenía, en donde yo me podía sentir seguro que era en la parte de la educación, que esa parte nadie la tocaba, pues se había quebrado totalmente. Después de 6 meses, de estar pues buscando y en este encuentro, ¿no? En este encuentro muy afianzado, por cierto, a C-Leader en ese momento, porque era algo también algo que me fortalecía mucho, pues me voy a tocar puertas a la universidad y me dan una beca y tengo que estar trabajando en la universidad para sacar adelante la carrera y llegaba a las 7 de la mañana a la universidad, trabajaba, en la tarde iba a estudiar y yo salía a las 10 de la noche. Así estuve la mitad de la carrera estuve haciendo eso. Pero esa parte en su momento no la entendí. Hasta una vez que termino, posiblemente no hubiera sido la situación perfecta o posiblemente hubiera preferido estar cómodamente, ¿no? En ese sentido de que pues mi familia me siguiera apoyando, pero a mí me tocó tomar una decisión y la decisión era voy a continuar con mi carrera, voy a trabajar y luchar para que las cosas sucedan, depende de mí, ya no dependía de mi papá. Entonces, esa parte fue muy importante porque hasta que la viví y hasta que tuve y después de estar contando semanas cada semestre, ya contaba las semanas para que terminara porque era a veces muy larga la rutina, pero cuando terminé, pues fue algo que logré y que sí con el apoyo de mi familia, pero gran parte fue gracias a mi trabajo y gran parte fue gracias a la decisión que tomé de ir a tocar las puertas, que eso también es bien importante,
que a veces nosotros nos podemos encerrar en los problemas y no sabes cuándo una persona nos puede estar apoyando o cuándo una persona nos puede estar dando un consejo o nos puede estar dando una alternativa. Entonces, ese también es un gran aprendizaje, que en vez de enfocarnos en el fracaso, busquemos la manera y las alternativas que tenemos para resolverlo. Tal vez no fue de la mejor manera, pero hubo un aprendizaje en el que uno se da cuenta que todo está en uno y tú tienes ese poder de decisión. Podía haberme quedado y no haber estudiado, podía haber buscado una manera mucho más fácil, pero decidí que si algo quería, lo iba a conseguir. Y pasó porque di ese paso y porque hubo personas que estuvieron ahí y que tomaron esas oportunidades que yo estaba pidiendo, esa oportunidad que yo estaba pidiendo, porque creyeron en mí. Entonces, esa parte, Carla, es bien importante que si algún día tú sientes esa parte de fracaso, tengas también en cuenta que hay que buscar alternativas, pero que hay personas que creen en ti y que hay personas que seguramente van a apostar en ti, porque hay personas que están viendo que ustedes tienen muchas cosas que pueden ofrecer y es parte de la vida, a final de cuentas. Y es parte de una experiencia pues, que se comparte como el día de hoy. Muchas gracias, José Manuel, por compartir. Carla, aprovechando tu presencia ahí, ¿por qué no nos platicas qué está haciendo ahorita CELíder San Cristóbal? Pues bueno, nosotros año con año realizamos una actividad que se llama CELibro, ya sea 2 veces al año o 1 vez al año. Es una actividad en la cual nosotros vendemos libros donados a muy bajos costos, 10, 20, 30, 50 pesos. ¿Por qué? Porque es algo que nos beneficia a nosotros y algo que les beneficia a los demás. Quizás algún tiempo, cuando todavía no era coordinadora, iba a apoyar a CELibro. Me daba cuenta que niños que trabajaban vendiendo cosas se acercaban a ver los libros. Y a mí me llamaba mucha la atención porque no tenían pues ni 10 pesos para poder comprar uno. Entonces, cosas así, y ahorita CELibro pues no se puede realizar por todo lo que está pasando. Entonces nosotros lo vamos a transformar a una manera virtual. Haremos una tienda, por así decirlo, online en Instagram para que nosotros podamos postear cada libro con el precio y hacer envíos ahorita pues dentro de San Cristóbal para que se siga fomentando eso y a bajos costos realmente, porque más allá de todo lo que está pasando y todo, nos ha afectado muchísimo económicamente a todos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos en la formación de ese proyecto y pues esperemos que nos vaya muy bien. Ay, qué padre, Carla, felicidades. Y dime a dónde te mando libros de los míos, nuevos, para que hagas con ellos lo que quieras. Ahí te pones de acuerdo con Anet para ver cómo te los enviamos y ahí tengo de los 4 libros que he escrito, te puedo mandar algunos de cada uno para que los puedas aprovechar y utilizar por allá. Algunos audiolibros que también tengo que creo que te pueden servir mucho. Sí, felicidades, Carla. Gracias. Muy bien. Bueno, pues de hecho las 2 siguientes sesiones de este proceso vamos a abonar mucho más sobre esta última pregunta que tú hiciste, Carla, y la respuesta que Juan Carlos y José Manuel nos dieron. En la primera sesión, que es la del miércoles que entra, tendremos el tema de la importancia de la actitud positiva. Esa actitud positiva que te permite verbalizar de diferente manera para hacerte tú 100% responsable de las acciones, pero con una óptica positiva, no una óptica que literalmente te esté bloqueando a tu propio ser para estar actuando, porque tu conciencia está en contra de esa misma acción. Cuando uno lo verbaliza con un pensamiento positivo, como por ejemplo, nunca lo he intentado y hoy lo voy a intentar de otra manera, pues es verlo con esa actitud positiva, ¿no? Pero ahí vamos a tener oportunidad de profundizar en este tema con
con testimonial de un joven becario de CELíder que con su actitud positiva ha hecho grandes logros. Hoy está viviendo en Seattle, trabaja para Microsoft y es un chavo muy joven, recién graduado, pero se lo pirateó Microsoft impresionante, precisamente por esa forma en como él se vendía con esa actitud positiva. Y dentro de 2 semanas tendremos oportunidad de tocar el tema de la persistencia. Esa forma obligada de reconocer que las circunstancias de la vida, en alguno de los componentes de nuestra vida, no va a estar resultando lo que nosotros queremos. Y la persistencia es cómo me levanto de esa circunstancia y lo intento de otra manera. Cómo lo veo con otra óptica, cómo me acerco con gente que ya lo vivió y busco alternativas para responder y así hacerme 100% responsable. Y en esa plática tendremos la participación de uno de los chavos que pasaron por CELíder ahí en los primeros seminarios de CELíder ya hace pues, muchos años, casi 3 décadas. Vive en Washington, D.C., con una carrera muy padre, interesantísima en Washington, en organismos de la sociedad civil en Washington. Allá está casado, tiene su familia y hoy es el CEO de un centro donde confluyen pues, personas que están haciendo trabajos importantes en Washington, D.C. en relación a temas educativos, política pública, etcétera. Y él es el CEO de ese grupo. Y nos va a platicar, pues, todo lo que en su vida pasó, las caídas, cómo se levantó y cómo fue aspirando a estar en esta posición. Así es que, pues, no se lo pierdan, corran la voz para tener mayor participación ahí de todos los que son miembros de sus equipos staff. Y bueno, pues, no tengo más. No sé si, Juan Carlos, quisieras dar un último mensaje, una última recomendación a los jóvenes que hoy nos escuchan en el Facebook Live y en la plataforma aquí de Zoom, que va a estar grabada para que el que no pudo ligarse, mañana o pasado puedan estarlo bajando y va a venir conceptualizado exactamente lo que estuvimos tratando. Y después pedirle a José Manuel también si quiere cerrar con una última recomendación antes de despedirnos. Pues quizás recomendarles que mantengan una total apertura para poder quizás ser conscientes de que un encuentro, una idea, un libro, una película puede significar una inspiración que puede transformar su vida. Hoy platicaba con una amiga sobre qué libro me había marcado y yo refería a uno que en su momento era el libro de texto de quinto de primaria, pero es de 1966, algo así, que se llama Cultura y Espíritu. Y en ese libro narraba las biografías de esos hombres que han forjado la identidad y la trascendencia de los pueblos. Y entonces se refería a esos pueblos señeros que han dejado su sello a través de la historia y que han contribuido con cultura, con conocimiento, con sabiduría. Y entonces narraba toda la secuencia de pueblos, ¿no? Pero algo que para mí era lo más importante, terminaba esa parte introductoria diciendo, esos pueblos no fueron obra de la casualidad, sino que fueron producto de hombres y mujeres que fueron capaces de concebir que podían transformar su entorno. O sea, eso para mí fue una iluminación cuando yo tenía 12, 13 años, porque yo dije, a mí me gustaría ser así y me gustaría dejar un sello y que el día de mañana, no por un sentido de
de vanidad, ni de autoelogio, ni porque le pongan el nombre a una calle, ni porque vaya a haber un busto, sino simplemente es por la satisfacción del deber cumplido. Creo que todos estamos aquí con un objetivo que cumplir y que en la medida en que seamos capaces de construir un sueño relevante y nos enganchemos de él, lo demás viene por añadidura. Entonces creo que todos están llamados a trascender, hay que encontrar el sueño y hay que comprometernos. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. José Manuel. Bueno, mi despedida prácticamente va basada en un poco con lo que estamos viviendo. Algo que para mí es bien importante, una reflexión que les comparto de esta semana en el aula de clases, en donde muchas personas, muchos estudiantes, yo creo que a nivel nacional, se preguntan y se cuestionan si están pues contentos con esta modalidad. Hay muchas circunstancias. Podríamos decir que es el que estamos encerrados, el que cambiamos de una modalidad presencial a una modalidad en línea, pero algo que concluí esta semana y que me hizo, o sea, fue como este despertar que es la parte en la que el mundo está cambiando por una situación externa, una situación que fue ajena, pero a final de cuentas está cambiando y eso nos obliga a cambiar también a nosotros. Entonces, un poco la reflexión va a que dejemos un poco el pasado, cómo era antes, cómo vivíamos antes y encontremos el sabor y las ventajas que también tiene el vivir de esta forma, que así como el mundo está cambiando, también nosotros tenemos que cambiar, porque es parte de lo que se está viviendo, es parte de una globalización, es parte de lo que comentaba Javier, que en 5 años, bueno, que ahorita pensar en hacer esto era algo que no estaba en nuestra forma de ver las cosas, pero que ahorita nos abre la oportunidad. Les comparto por último que me estaba diciendo ayer un amigo que va a participar dice, en septiembre voy a correr un medio maratón, el maratón de Tokio. Y yo, pero pues, ¿vas a ir o cómo? No, dice, me inscribí, pues es un sistema, va a haber un tiempo para hacer el medio maratón y cuando lo termine me va a llegar mi medalla de que participé. Dije, a mí me impresionó la manera en cómo las empresas, cómo el mundo está cambiando y está buscando la manera. En donde ahorita pensar, por ejemplo, en que podías participar en un maratón, en un medio maratón, en otro país, no había forma. Y que eso a nosotros nos permite revolucionar, evolucionar. Pero ¿cómo? Enfocándonos en esas oportunidades. Entonces, si el mundo está cambiando y todos nosotros nos transformamos y cambiamos, y ese líder se está cambiando también, está cambiando y se está revolucionando y sigue buscando, como dice Alexis, como dice Carla, o sea, buscando la manera de seguir impactando con los recursos que tenemos. Eso nos está obligando, nos está sacando de nuestra zona de confort, pero también nos está dando la oportunidad de ver que podemos seguir teniendo ese impacto mucho mayor, con mayores recursos. Entonces, eso nos obliga y hay que llevárnoslo de tarea. No es un trabajo diario, más bien es un trabajo diario, pero vale la pena buscar las maneras. Y así como mi amigo va a participar en un maratón de Tokio, pues también ustedes pueden encontrar la manera en que los proyectos que ustedes tienen, pues también tengan un impacto mundial, que es prácticamente también el gran mensaje y lo que hemos abarcado el día de hoy con la globalización. Así que muchas gracias y mucho éxito a todos. No, hombre, muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, José Manuel. Yo creo que sus ejemplos de vida, yo creo que son buena semilla que se siembra en este grupo tan relevante de ese líder, en particular los coordinadores de seminarios, en este caso de Ensenada y de San Cristóbal, a quienes les mando un abrazo. Y bueno, seguirnos cuidando en este entorno que estamos viviendo. Y el ganador de estos procesos, pues va a ser aquel que anticipe mejor los cambios que van a venir y se prepare para estar haciéndole frente
esa nueva normalidad, vamos a ponerle el término que se ha querido acuñar. Muchas gracias a todos por su tiempo y espero verlos el próximo miércoles en la siguiente sesión con nuestro invitado desde Seattle, Washington. Muchas gracias y nos veremos pronto. Saludos a todos, saludos en sus casas, felicidades. Si quieren, Juan Carlos y José Manuel, nos quedamos aquí un poquito al final, ¿sí? Gracias, hasta luego.